enseñanza, digo yo. Otra que viene mucho al caso, a veces, proverbio danés. A quien teme preguntar, le avergüenza aprender. Y por último, ¿qué es la felicidad sino el desarrollo de nuestras facultades? Sí, felicidad es una palabra muy, ya llegó alguien más, muy pretenciosa, pero yo pienso que algo de esto puede ser cercano a lo que es la felicidad. Déjenme ver quién llegó. No, pero él está inscrito. Bueno, les pongo esto por lo siguiente. Esto que les voy a decir, por favor, lo hago de buena fe. Por favor, eso ténganlo presente. Me hizo reflexionar algunas de ellas por el estatus académico de algunos de ustedes, tanto los que están inscritos como los que no. Créanme que a mí realmente me preocupan alumnas. Por alumnos me refiero a todos. Que llevan un cierto tiempo ya aquí en escuela, en la licenciatura, y no han avanzado como debía de ser. También hay algunos de ustedes que ya tomaron de alguna manera este curso, ya sea que están recursando, aunque ellos son poquitos, otros que no lo han tomado, porque ya lo tomaron como oyentes también, y otros que es la primera vez que lo llevan, pero que ya tienen un cierto tiempo. Algunas de estas frases que están aquí van un tanto dirigidas a algunos de ustedes. Por favor, no lo tomen personal, lo hago en general para no hacer alusiones personales. Les decía que me preocupa su situación académica, porque estos años que tienen ustedes, los años de edad que tienen, les aseguro que son yo pienso que son los más valiosos de la vida, la juventud. Yo cito algo que escuché alguna vez, que le preguntaron a Slim, a Carlos Slim, famoso millonario mexicano, ¿cómo le preguntaron? Algo así como, ¿qué le gustaría, siendo tan rico, qué le gustaría a usted hacer? Ser. Y él dijo, otra vez joven, tener juventud. Y efectivamente, también hay por ahí una frase, me imagino que es del dominio común, que dice, juventud, divino tesoro, o es parte por ahí de una poesía, no recuerdo. Y yo pienso eso, que los años de la juventud son los más valiosos. Y esos no deben de desperdiciarlos, se los digo a ustedes. Siempre, si se acuerdan de algunas de estas frases, siempre hay bueno, primero que nada, quisiera decirles que nuestra carrera, la licenciatura de Física y Matemáticas, ya sea que estudien matemáticas, física, lo que estén estudiando, debiera de ser lo que ustedes realmente quieren estudiar. Pero es muy importante, creo que esa frase no la puse. No, esa no la puse. Es muy importante también tener la habilidad, la capacidad para estudiar ciencias, en este caso. Yo pienso que lo mejor
para cualquiera, la mejor carrera para cualquier gente, para cualquier joven, es lo que le gusta a uno hacer. Eso es lo mejor. No esta carrera, no otra, es lo que a uno le gusta. También lo he comentado en otros semestres que en un café que voy aquí cerca de mi casa, acostumbraba a poner en un pizarrón, en la banqueta, algunas frases, digamos, de este tenor. Una de ellas me gustó porque decía algo así como, si lo que haces te causa placer, ¿cómo era? Si lo que te gusta hacer, ¿cómo era? Eso es felicidad o algo así. No, no era felicidad. Si lo que haces no te gusta, pues eso es estrés. Deben de preguntarse bien si esto es lo que quieren, porque no es justo que estén mucho tiempo tratando de sacar la carrera, y se los digo por datos experimentales, no estoy inventando. He conocido casos que han estado ya mucho tiempo en la escuela, que ya han rebasado los 6 años que da el reglamento, y que yo creo que eso no está bien, pero es mi opinión. Y finalmente luego los dan de baja después de estar 10 años en la escuela. Y ahora sí ya no podemos y adiós. Caray, tanto tiempo para esto, para que finalmente eso se los hubieran dicho a tiempo. Yo creo que esto que está aquí es cruel, castigar a las personas sin haberlas amonestado. Es brutal examinarlas sin haberlas instruido. Y esta última, es mezquino ser laxo en la dirección y poner plazos. Le doy tiempo a los estudiantes para que traten de terminar, y luego finalmente les digo, pues ya, 10 años ir en 5º semestre, no puede ser, no puede ser. Yo me he encontrado algunas ocasiones al menos recuerdo una vez a un alumno que me lo encontré ahí lavándonos las manos ahí en el baño de la escuela. Y él me dijo, profesor, me saludó, yo no lo reconocí, dice, yo tomé clase con usted, primer semestre, pero me salí de la escuela, no era lo mío. Vine a visitar a unos amigos de aquel entonces. ¿Y qué fue de tu vida? Puse un taller de mecánico de compostura de coches clásicos. Oye, pues qué interesante, yo he visto programas de eso y qué bonito. Sí, me va muy bien, profesor, muy bien. Estoy muy contento con lo que hago. Pues qué bueno, qué bueno. No sé si ustedes han visto ahí en internet, bueno, aquí no en internet, aquí en los programas que hay de las plataformas, hay unos programas donde arreglan precisamente luego autos. Esa es una donde dicen, oh, qué labor tan interesante, tan bonita. Hay otro programa, creo que es del Discovery Channel, donde se llama algo así que cómo se hacen las cosas o algo así. No, hombre, cosas tan bonitas que hay, útiles y demás. ¿Por qué les digo esto? No es que los esté yo desanimando a que dejen esto. Lo que yo les aconsejo es que vean si realmente esto es lo que quieren y continúen con el esfuerzo que debe de ser. Pero si no, como dice por aquí, el sabio puede cambiar de opinión. La otra frase está ya muy fea, necio nunca. Bueno, yo espero que se los digo porque hay algunos casos de ustedes que a mí me preocupan. Ustedes son quienes mejores se conocen. Ustedes saben por qué su rendimiento, como va ahora, es como es. Y pues háganse un juicio. Y es bueno cambiar. Busquen su camino. Busquen su camino. Hay otra frase por ahí, luego se las pongo. También que tiene que ver un poco con esto que les estoy diciendo. Entonces, miren, a mí se los digo porque me están llegando más alumnos oyentes.
Antes en las clases presenciales, pues sí tenía yo que poner un tope porque los salones tienen un cupo, ustedes lo saben bien. Y yo tenía que decirles, pues no te puedo aceptar porque, pues, ¿dónde te sientes? No hay dónde, no hay lugar, pues. Los que tienen preferencia, pues son los alumnos que están inscritos, porque pues así debe de ser. En esta modalidad a distancia no hay ese problema, yo no lo veo así. Porque además yo ya les dije que no voy a hacerles exámenes de guardar la calificación. Obviamente, si presentan examen, pues no hay calificación. Pero no hay problema de cupo. Y si les interesa la clase, pues adelante. Me preocupa un poquito los que ya supuestamente llevaron el curso, porque lo que yo voy a dar es más o menos lo mismo. A veces corrijo un poquito los apuntes, pero es esencialmente lo mismo, la lista de problemas, los ejemplos, decidí dejar los mismos. Entonces ahí pregúntense qué ha fallado, si ya llevaron el curso, por qué fue. Pueden haber razones muy válidas, pues. He tenido alumnos que desgraciadamente se han enfermado y obviamente pues, han dejado el curso. Esa es una buena, no pretexto, es una buena razón por la cual pues ahora lo quieran llevar otra vez en ese caso. He tenido a los que me dicen, profesor, pues es que me enfermé y mal, pues sí, caray, qué triste es la situación que tenemos. Bueno, no les digo más. Por favor, es de buena fe lo que les digo, no es por otra razón. Bueno, pasemos ahora sí ya a la clase. ¿Tienen alguna pregunta, antes que nada, de lo que hemos visto? Yo, profe, tengo una duda. A ver, permíteme. Si es de problemas o es de la teoría. Es más que nada una pregunta que tiene que ver con los problemas. Es como, bueno, si llegamos a tener como alguna duda en los problemas, ¿por dónde lo podemos contactar? ¿O tienen que ser aquí en clase? Ya se los dije en una ocasión. Ahorita les pregunté que si era de problemas, porque eso los voy a atender en la segunda parte. Si es de la teoría, porque es la que tengo que continuar, primero atiendo preguntas de la teoría. Primero. Si es de los problemas, lo vemos más adelante. En cuanto a los problemas, les he dicho que preferentemente quisiera que contestar preguntas aquí en la clase para que lo aprovechen también sus demás compañeros. Cuando se trata de preguntas más concretas en algún problema que ya intentaron, me las pueden mandar a Classroom, a la sección ahí de, como le puse, de preguntas. Ahí viene pues en los temas, donde me los pueden mandar, siempre y cuando las respuestas que yo pueda dar no requieran la escritura de tantas ecuaciones, porque no las puedo poner ahí. En todo caso, cuando eso sea así, preparo esas dudas ya en escrito para la siguiente clase para poderlas explicar de mejor manera. Si es una pregunta así corta, le podemos hacer como lo hice la clase cuando fue antepasada, que les muestro aquí en una hoja algo que puedo escribir rápido, ¿sí? Pero primero me refiero, lo voy a hacer la pregunta más concreta, a preguntas de la teoría. ¿Tienen alguna pregunta, observación, comentario? Yo tengo una pregunta, profe. Cuando definimos la parte de la masa, que dijo que había otra definición, la verdad no lo entendí muy bien cuando están los dos sistemas conectados. No sé cómo que. Entonces, si la masa no es como cantidad de materia, que ándele eso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mario, Rodríguez Palacios, Mario. Pues precisamente aquí en esta parte fue donde se explicó lo que no es, de que la masa no es el peso, ni la cantidad de materia, ni etcétera. Fue lo que se explicó. ¿No has leído los apuntes? Esta parte todavía no la descargo. Bueno, pues esto, si más no me dejarán mentir, pero esto lo estuve yo leyendo. Lo estuve leyendo.
Y ya se los mandé. Esto ya se los mandé. Desde el punto de vista práctico, por ejemplo, aquí, no voy a repetir mucho. Mientras tanto, pasemos a la definición de masa. Si tú lees este párrafo, Mario, este último párrafo, aquí te puedes responder a lo que me estás preguntando. Dice aquí, todavía existen textos de mecánica donde esto se los voy a volver a enviar. Recuerden que les he dicho que si en el tablón de Classroom les aparece otra vez, el profesor mandó las notas de leyes de Newton, y ustedes van a decir, pues ya no las había mandado, ¿por qué las volvió a mandar? Las vuelvo a mandar porque le di otra revisada al texto y corregí algunas cosas por claridad o algo así. Pero esencialmente es el mismo, pero es una versión corregida, digamos. Esta la volví a escribir un poquito, hubo cambios pequeños. Pero aquí viene lo que me estás preguntando, Mario. Ok, Aquí, para checarlo. sí, existen textos de mecánica donde se dice que la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo, o que masa es simplemente el cuerpo mismo o la materia de que está compuesto. Es pertinente aclarar este concepto. Antes definimos la masa como inercia. Esta definición tiene por lo menos el mérito de proporcionar una noción cualitativa, pero la definición de una cantidad física no tiene ningún valor si no describe un procedimiento que permita medir esa cantidad. Y viene aquí después lo demás. Desde el punto de vista práctico, bastaría con aceptar que la masa de un cuerpo puede determinarse también mediante una balanza, que aquí lo dice. Pero aquí dice, aquí hay un círculo, lo dice así. Hay un círculo vicioso en la definición. Corregí algo muy importante, creo que fue aquí o fue más adelantito, ¿no? Fue más adelantito. Le dan otra leída, por favor. Esto yo ya lo leí, pero les aseguro que las notas, no nada más estas de leyes de Newton, todas las notas que les voy a proporcionar, me han llevado mucho tiempo. Puede ser buenas, malas, como ustedes quieran, pero a mí me llevó mucho tiempo extraer esto de los libros, entenderlo, modificar un poquito la redacción. A veces puse una contribución más mía, a veces lo dejé tal cual porque estaba impecable según mi punto de vista. Pero en estos apuntes que les estoy dando, jóvenes, hay muchas, pero muchos días, horas invertidas mías, que pueden ser buenas o no. No lo echen en saco roto. Aquí les aseguro que hay, ojalá lo valoren, ojalá. Bueno, vuelve a leer esto y aquí viene. Estas dificultades que hay al tratar de medir masa mediante la segunda ley de Newton, dice aquí, la dificultad debido a la interdependencia de las definiciones de masa y fuerza que comentamos antes, fue resuelta hasta hace relativamente poco tiempo. Me pareció esto. Y aquí es donde viene explicado. Aquí viene explicado el concepto de masa. Lo leí e hice algunos comentarios breves al margen. Entonces, por favor, para eso les mando los apuntes. Y esto, recuerden que les dije, lo voy a leer porque en otros semestres se los he dejado de lectura. Léanlo y si tienen alguna pregunta me lo dicen. A veces no hay ni siquiera preguntas. Y desgraciadamente lo que pasa es que ni siquiera lo leen. Entonces, pues bueno, Mario, ahí dale un vistazo a eso. Aquí viene explicado. Ahora, muchachos, por favor, todos, no con esto que le acabo de decir a su compañero, que él fue el que hizo la pregunta, pero va dirigido a todos ustedes, que no sea motivo, que no motive esto, que ya no me quieran hacer preguntas. Por eso puse esa frase que está por ahí. Pregunten y no hagan mucho caso a mi tono de voz. Discúlpenme por mi tono de voz. Eso me trae a mí problemas hasta de índole familiar y de amigos y demás. Ya estás enojado, ya. No estoy enojado, caray. Lo que pasa es que para que se me quite eso, no lo he podido
resolver. Subo el tono de voz y todo, porque quiero hacer más énfasis en lo que digo, pero no es de que me esté molestando. Así es que por favor que esto no provoque el que ustedes no me hagan preguntas. Por favor, no me estoy enojando. Para eso me pagan, para tratar de explicarles a ustedes las cosas. Es mi modo de hablar, que pues discúlpenme, no voy a tratar de, además me hace daño porque por la voz y por... Bueno, denle un vistazo a eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Profesor, yo tengo una duda, es una pregunta un tanto rara, pero por ejemplo, en tal caso que definimos la masa con respecto a dos cuerpos, en tal caso de que no hubiera un segundo cuerpo, ¿cómo o eso ya no es posible definir la masa sin otro cuerpo con la cual... Pues no, aquí lo puedes ver por lo que cómo se definió la masa. Tuvimos a fuerza tuvimos que poner de interactuar dos cuerpos. Si solamente tienes un cuerpo, ¿cómo le haces para medirlo? Aquí lo decía antes. El concepto de masa es importante. Tiene uno, acá dice, pero la definición de una cantidad física no tiene ningún valor si no describe un procedimiento que permita medir esa cantidad. Y la única manera que tenemos para medir la masa de un cuerpo es poner otro cuerpo. Solito no vas a poderlo hacer. Entonces se necesitan al menos dos cuerpos que interactúen para poder hablar de la masa. Se van a encontrar en cursos más adelante, en mecánica cuántica sobre todo, donde hay preguntas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es? Bueno, no me quiero meter eso porque además ni siquiera es mi especialidad. Pero ahí se los van a enseñar. Hay cosas que se salen en sí de un poquito del sentido común que dicen, no, pero ¿cómo? Les recomiendo un libro, no sé si lo puse en la bibliografía, se llama, y hay una frase que después se las pongo, de Feynman, se llama El carácter de la ley física. Y en ese librito, si mal no recuerdo, lo leí hace muchísimo tiempo, habría una parte donde decía, hablaba sobre el experimento de Young, el de la doble rendija, que ustedes deben de conocer, en óptica habrán hecho ahí experimentos de interferencia, conocen. Ese experimento de Young caray, tal vez es de los experimentos más importantes de la física y más hermoso, se puede decir, porque simplemente consiste de dos rendijas y una fuente de luz con ciertas características. Y ese patrón de interferencia, de difracción que se forma, caray, eso ha traído a la humanidad, hablemoslo así, de toda la gente estudiosa de esto, de qué es lo que está pasando ahí. Y Feynman, en este librito, que es una recolección de conferencias que dio, pues dice, si la gente se va a salir de esta conferencia preguntándose, pero ¿cómo puede ser? Pues no, simplemente así se comporta la naturaleza, y no se hagan esas preguntas cuya respuesta es muy complicada. En mecánica cuántica, el profesor Jaime Avendaño, no sé si ya alguno lo esté llevando, o cuando lleve de mecánica cuántica, hay muy buenos profesores en la escuela de mecánica cuántica, varios de ellos, algunos son mis amigos, hablo más de Jaime Avendaño porque yo platico mucho con él, es un amigo que aprecio mucho, es un excelente profesor, y él explica muy bien esas cosas. Entonces, se necesitan dos cuerpos al menos para poder medir la masa. Dejémoslo ahí en esa parte. ¿Quién eras? ¿Quién eres? Daniel Fajardo Cornejo. Daniel, sí. Por lo pronto, sí, si nada más tienes un cuerpo, pues si en física se trata de medir, tienes que a fuerza interactuar con otro cuerpo. Y aquí la masa se hace interactuando un cuerpo con otro cuerpo. Eso es necesario.
¿Sí? ¿Más preguntas? Vean que no puede uno decir que la masa es la cantidad de materia, empezando de que la masa se mide en gramos en el sistema internacional y la cantidad de materia se mide en moles, ¿no? Ya desde ahí son cosas diferentes. Quien hizo eso, pues midieron cosas que son relativamente diferentes. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, entonces nos quedamos por acá. Salió la tercera ley de Newton de manera natural. Cuando se definió fuerza y masa, automáticamente salió la tercera ley de Newton. Se explicó cuál es. Aquí el principio de superposición de las masas y las fuerzas. Lo vimos. Aquí ya se justificó de manera práctica por qué las masas sí las podemos considerar como los pesos, pero es de manera práctica. Expliqué, contesta una anécdota con los profesores de vocacional. Vimos también la máquina de Atwood, que ahorita la vamos a ver, vamos a resolver, que es de los sistemas simples, pues, que se estudian desde la secundaria, me parece. Bueno, y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Sí, nos quedamos aquí, ¿verdad? Bueno, ya les voy a mandar el apunte completo de leyes de Newton. Voy a seguir leyendo. Esto no lo vimos, ¿verdad? Creo que no. Entonces pongan atención. Como les dije la vez pasada, no es la mejor manera didáctica de dar esto, no va a ser así. Lo que pasa es que también a distancia las cosas cambian. Y lo voy a leer porque quiero que quede bien claro, pues. Otra aplicación importante de la tercera ley, que también se encuentra en la mecánica de Mach, es la conservación del momento. O sea, lo que vamos a ver ahorita enseguida es que la conservación del momentum o del momento lineal o de la cantidad de movimiento está en la segunda ley de Newton. Ahí es donde está. No es un principio, no es una ley, en todo caso es un teorema porque se deriva de la segunda ley de Newton. Y aquí está explicado. Consideremos el caso muy simple de dos esferas, como que sea, dos cuerpos de masas M1 y M2 que chocan con velocidades colineales iniciales U1 y U2. Sean B1 y B2 las velocidades después del impacto. Entonces se está considerando una colisión de los cuerpos con estas velocidades antes del impacto y estas después del impacto. Esto que les acabo de decir a veces es criticable por otros profesores. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de antes del impacto y después del impacto? Pues bueno, vamos a considerar que el impacto es ese acontecimiento que sucede cuando los dos cuerpos están interactuando. O sea, cuando los dos cuerpos están pegados, o sea, están en interacción directa. Ese tiempo en el cual los cuerpos están interactuando es muy pequeño. O sea, cuando chocan dos bolas de billar, por ejemplo, pues el tiempo en el cual las dos bolas de billar están interactuando es brevísimo, que ni siquiera uno se percata, pero no es cero, porque las esferas no son perfectamente rígidas. Cuando sucede este choque, hay una deformación que no percibimos, pero hay una deformación que dura muy poquito. Y esa interacción que hay entre las dos esferas hace que después las esferas se separen. ¿Sí? Entiéndase pues eso. Y antes de la colisión, pues, es cuando justamente entran en interacción, que se tocan, ese es el principio, y el final es cuando justamente se separan. ¿Sí? Al tiempo en el cual están interactuando, yo le llamé tau. ¿Dónde está? Acá está, tau. El tiempo tau. Está acá. Es el tiempo que dura el impacto. Bueno, llamémosle a F. A F, dice aquí, la fuerza
dice en general variable porque es una fuerza de deformación, dice con que la masa M2 actúa sobre la M1, ¿sí? En cualquier instante T de este periodo. A ver, que quede claro esto. En ese tiempo tau que dura la interacción, yo me fijo en un tiempo T, pero dentro de ese periodo de tiempo, ¿sí? Y F es la fuerza que la 2 le ejerce al 1, porque así lo pongo. El impulso de la fuerza durante este intervalo, o sea, durante el intervalo tau, ya ustedes saben cómo se calcula. Es la integral de la fuerza por dt de 0 a tau. Como dice aquí el enunciado en general, F puede ser una fuerza variable, es una fuerza elástica, probablemente. Pero en muchos casos se considera que es una fuerza constante, porque como dura muy poquito, pues en todo caso se tomaría el promedio de la fuerza. Y generalmente en los problemas de colisiones se considera que esa F es constante o se toma la F promedio, se saca de la integral y entonces el impulso es simplemente la fuerza por el tau, que sería el tiempo que dura la interacción. Y esto es el impulso. Bueno, se puede demostrar fácilmente a partir de la ecuación 8. La ecuación 8 es la segunda ley de Newton, seguramente. La 8. Es esta, la segunda ley de Newton. Esta es masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, sería la aceleración, ¿no? M por dv por dt igual a F. Entonces, a partir de esta ecuación integran respecto al tiempo y entonces les da lo siguiente. Es lo que dice aquí. ¿Dónde está? Se puede demostrar fácilmente a partir de la ecuación 8 que el impulso es igual al cambio del momentum del cuerpo sobre el cual actúa la fuerza. Se acabó de decir. ¿Qué quedaría? Que la integral de 0 a tau de f de t va a ser igual a m1 por b1 menos u1. Fíjense bien que aquí se está calculando el impulso sobre la esfera 1, sobre la esfera, ¿qué es esfera? Esfera 1. Porque se dijo aquí, F, esta F, la que aparece aquí en la integral, dice, es la fuerza que la masa M2 actúa sobre la 1. Entonces, la que está sintiendo la fuerza es la 1. Y por lo tanto, la esfera 1 es la que cambia su momentum. El MB1, que es la que tiene al final, menos M1 por U1, que es el momento inicial, que ya expliqué. Bien. Entonces, el impulso de la fuerza que la partícula 2 le ejerce a la 1 provoca este cambio en la cantidad de movimiento de la partícula 1. ¿Sí? Ahora pasemos a la 2. Ahora bien, la tercera ley, de la tercera ley, resulta que la fuerza con que M1 actúa sobre M2 durante el impacto es menos F, ¿no? Por la tercera ley de Newton. Entonces, la partícula 2 siente menos F, o sea, la misma que siente la 1, pero en sentido opuesto. Y entonces, el impulso que siente la partícula 2, pues va a ser menos la integral de F de t. Y ese impulso que se le ejerce a la partícula 2 va a provocar un cambio en la cantidad de movimiento de la partícula 2. Está acá. ¿Lo ven? Ahora tomen estas dos ecuaciones y súmenlas. Al sumarlas, se elimina el lado izquierdo y del lado derecho, si reordenamos esas velocidades, obtenemos la conservación de la cantidad de movimiento o momentum total. Se conserva durante la colisión. Que ustedes es una ecuación que ustedes conocen y que se aplica en las colisiones. ¿Ven? Pero todo esto está contenido en la segunda ley de Newton. Esto proviene de las leyes de Newton, de la segunda, de la tercera y de la primera.
Cuando habla uno de las leyes de Newton, las tres leyes están íntimamente relacionadas. Bueno, ¿alguna pregunta? No. No. Bueno, recuerden que si no dice nadie nada, quiere decir que no hay preguntas. Solamente que haya preguntas, entonces me detiene. Bueno, ahora vamos a ver cómo se usa la segunda ley de Newton de manera general, aunque vamos a empezar primero por los casos más sencillos. Y sigo leyendo. Dice, con las definiciones precisas de fuerza y más establecidas, todo problema mecánico tratado con base a los principios de Newton se reduce a la solución de la ecuación vectorial esta que está acá. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Si limitamos nuestra atención por el momento a una sola partícula, la aceleración resulta de la partícula, aceleración, recuerden que es la segunda derivada de R, como F entre N. Así se calcula la aceleración. Aquí, déjenme decirles que de manera general hay dos maneras de usar la segunda ley. Una es que si yo conozco la F, o sea, conozco la fuerza resultante que está actuando aquí sobre una partícula, si hay una, las que sean, pero esta es la resultante, la total. Si esto lo conozco, entonces esta ecuación diferencial, que acá está bien indicada aquí abajo, donde la F puede depender de la posición, de la velocidad y del tiempo, no de las aceleraciones. Alguien me hizo una pregunta el mes pasado. Vamos a quedarnos hasta las velocidades. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Tengo la masa por la segunda derivada de R respecto al tiempo, y del lado derecho tendría yo una función que puede depender de la posición, de la velocidad y del tiempo en general. Y entonces de lo que se trata, el problema físico del movimiento, se trata de resolver esta ecuación. Si yo conozco esta F, o sea, si yo conozco la fuerza funcional, la función pues de F, por ejemplo, pues para el caso de la gravedad constante, pues aquí iría el peso, ¿no? M por G. En el caso de la ley de la gravitación universal, pues aquí iría la ley de la gravitación universal, que sería menos una constante entre R cuadrada, la ley de la gravitación. En el caso de un resorte que obedece la ley de Hooke, pues sería K por la deformación. ¿Sí? Si esto se conoce, entonces resolviendo esta ecuación, puedo conocer el movimiento. Conozco la aceleración, empiezo a integrar, conozco la velocidad, que es lo que ahorita vamos a ver, y ya puedo conocer el movimiento, pues. Pero también puede suceder otra cosa, que yo conozco el estado de movimiento del cuerpo y quiero saber cuál es la fuerza. Por ejemplo, tengo un cuerpo que está en equilibrio, pues esto es cero, y estando en cero puedo saber pues qué fuerza está actuando, qué fuerza, pues no debe haber nada. Pero si hay varios que están actuando, pues es que todo está en equilibrio, y sacaría yo ahí las condiciones de equilibrio de ese cuerpo. ¿Sí? Cuando veamos el problema de los dos cuerpos, de la ley de la gravitación, pues fue el problema con el cual se encontró Newton. Newton sabía cómo se estaban moviendo los planetas, que llevaban órbitas elípticas, eso lo vamos a ver después, y de ahí dedujo cuál era el tipo de fuerza que actuaba, y era una ley del cuadrado inverso. ¿Sí? Entonces, estas son las formas en que podemos usar la segunda ley de Newton y que se van a encontrar en los problemas. La mayor parte de los problemas que vamos a ver va a consistir en que conocemos la fuerza y de ahí queremos determinar el movimiento. Y es lo que más se ve. Bueno, eso viene aquí, ya no lo leo, viene aquí, está explicado, ahí lo vuelven a leer. Y acá también es lo mismo. Dice aquí, matemáticamente se nos presenta la cuestión de resolver una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Problema que en general es difícil de resolver.
Ya vimos que el problema del péndulo simple, pues resultó que para la posición ya estaba complicado eso, ¿no? Hasta la velocidad sabíamos, más no. Sin embargo, se pueden integrar fácilmente casos especiales, conocidos como ejemplos clásicos. Notable es que estos modelos especiales resultan muy importantes, ya que describen situaciones que se presentan en la naturaleza. Bueno, entonces, como siempre, voy a empezar por lo más sencillo. Vamos a considerar el caso de una partícula que se mueve en una línea recta y por lo tanto solamente necesito una coordenada para describir su posición y también voy a suponer que la fuerza solamente puede depender de la posición, de la velocidad y del tiempo en una coordenada. Entonces tengo una sola ecuación escalar. Voy a ahorrarme la notación vectorial, ¿sí? Decimos que la ecuación diferencial está resuelta cuando expresemos la solución como una función analítica del tiempo y de las condiciones iniciales. Recuerden que una ecuación diferencial, pues para que sea única, debo de tener las condiciones iniciales. O al menos cuando se consigue expresarla mediante integrales. Puede uno tener un problema y haberlo resuelto hasta una integral. Y decir, bueno, pues aquí resuelva la integral y ya que la resuelva, pues ya está resuelto el problema. Esa solución de esas integrales muchas veces resulta que no son tan sencillas. Ya se los indiqué para el péndulo simple. El caso más sencillo es cuando la fuerza solamente depende de la posición, como le estoy poniendo aquí, f de x. Ya mero se va a acabar el tiempo, ¿verdad? Luego les voy a comentar algo. A ver en dónde nos quedamos. Entonces tengo aquí la masa por la aceleración igual a f de x. Vean que este es el caso, por ejemplo, pues del péndulo simple sería donde la x es el ángulo θ, que sea en una dimensión, no quiere decir que se mueva en una línea recta nada más. Quiere decir que el movimiento lo pueden describir con una sola coordenada. Cuando el sistema se puede determinar mediante una sola coordenada, se dice que el sistema tiene un grado de libertad. En el caso del péndulo, vimos que solamente era necesario el ángulo θ, que era el que más convenía. En el caso de un resorte, por ejemplo, pues es la posición X, ¿no? De un resorte así lineal. Aquí iría menos K por X, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el tipo de sistemas que se pueden denotar con... Profesor, Sí, dime. disculpe. Ya salió la notificación que quedan 4 minutos. 4 minutos. Ok, gracias. Ahorita, otros 2 minutos. Profe, Miren. solo una duda así muy breve. Entonces, esto es a lo que, bueno, en algunos libros de texto se le suele llamar sistema de coordenadas generalizadas. No, bueno, sí y no, pero un momento, eso lo vamos a ver ya con Lagrange. Ok, ¿Sí? ok. Sí, vamos con calma. Ahorita nada más con que entiendan que si el sistema se mide con un cierto número de coordenadas independientes, va uno a decir que ese sistema tiene n grados de libertad. Si para describir el movimiento del péndulo requiero de una sola coordenada, sea esta coordenada una coordenada cartesiana o un ángulo, vamos a decir que el sistema tiene un grado de libertad. ¿De acuerdo? Esta X, aquí elegí la X, pero puede ser θ o lo que sea, pero bueno, dejémoslo para entender, para que entendamos que es en una dimensión lineal, para que quede más claro. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle ahí para que les explico ahorita lo que sigue. Bueno, entonces dejo de compartir y me regreso, Alta y con su nombre. Creo que el sistema ya hasta los localiza por ahí. El chiste es que ya tengan el correo. Pero me parece que aunque no lo tengan, también se puede. Voy a verlo eso. 43, creo que eran los que habían venido.
Bueno, vamos a continuar. Acá. Pues aquí vamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, fíjense, vamos a ver este problema. Tengo la masa por la aceleración igual a una fuerza que depende de X. Ya les dije de qué tipo pueden ser. Bueno, vamos a multiplicar por X punto esta ecuación. Esta es una pregunta que también me gusta comentarla. Alguien preguntaría, ¿y por qué multiplica por la velocidad, que es X punto? ¿Por qué multiplica por la velocidad? A ver si alguien se acuerda o lo sabe. ¿Por qué se multiplica por la velocidad de esta ecuación? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿No? Bueno, también uno podría decir, a ver, uno a la vez nada más. ¿Quién habló? ¿Quién quiso decir algo? ¿No? Bueno, el multiplicar por la velocidad nos va a quedar más claro más adelantito. Lo voy a explicar porque tiene más sentido si consideramos la ecuación vectorial. Ahí se entiende mejor. Ahorita quédense con la respuesta que a veces se da, que no es nada buena. Se dice, pues, nadie me impide hacer eso. Pues sí, pero ¿por qué? Pues espérate. No, sí tiene su... Les digo de una vez. Es que multiplicar por el vector velocidad va a hacer que solamente considere yo el movimiento en la dirección de la velocidad. En el caso vectorial se ve más fácil porque ahí se multiplica escalarmente por el vector velocidad. Si esta fuera una ecuación vectorial, al multiplicar escalarmente por X punto, por la velocidad, o sea, por punto B, estamos eliminando la componente de la fuerza en la dirección perpendicular. Y por lo tanto, esto pues, ocasionará que solamente voy a encontrar que haciendo esto, veo cuál es el cambio del movimiento en la dirección del movimiento, en la dirección en donde va la velocidad. Pero eso lo explico mejor más adelante, cuando vea yo ya el caso más general. Ahorita, si quieren nada más, déjenlo así como un truco matemático, multiplico por X punto. Es escalar esto, no hay nada aquí de vectores. Si multiplica uno por X punto, o sea, M, X punto, X dos puntos, igual a X punto por F de X, eso, escribiendo eso, se puede escribir de esta manera, o sea, como la ecuación 14. Vean que de la 14 a la 13 se da uno cuenta que es lo mismo, pues. Si ustedes calculan esta derivada respecto al tiempo de esta expresión, el 2 se cancela con este 2, y les quedaría M por X punto por X dos puntos, regla de la cadena, que es lo que aparece aquí en caso de que multiplique por X punto. Y del lado derecho, efectivamente, me queda X punto por F de X. O sea, esto y esto es lo mismo. Es lo mismo. Pero escrito así, escrito de esta manera, ahora hago lo siguiente. Voy a hacer una hipótesis sobre la F de X. Vamos a suponer que existe una función de la posición, que le llamo B de X, tal que la F de X, la fuerza, la puedo escribir como menos la derivada con respecto a X de B de X. ¿Sí? O sea, vamos a suponer eso. Ahorita lo explico aquí más adelante, que aunque ya lo conocen, ya saben de qué estoy hablando acá. El signo menos también tiene su razón. Se ve enseguida. Entonces, suponiendo que existe esta función, tal que la F de X se escribe así, entonces en la expresión 14, en lugar de poner F de X, pongo menos la derivada respecto a X de B de X. ¿Sí? Y haciendo eso, que esto es lo que yo les pediría, que en estos apuntes que les doy,
ustedes hagan los pasos intermedios para que vayan entendiendo. Y además ya lo deben de conocer, y si no, pues háganlo. Haciendo eso y aplicando reglas de la cadena, esta ecuación, la 14, se puede escribir de esta manera, como la derivada respecto al tiempo de esta cantidad, igual a 0. Así se puede escribir. Ah, bueno, si esta derivada es igual a 0, entonces aquí está explicado qué fue lo que se hizo. Nótese que la derivada respecto a x de b de x se puede escribir como x punto por la derivada de x de b de x por x punto. Es regla de la cadena aquí. Vean. Sí, la derivada respecto al tiempo de b de x es igual a la derivada de b respecto de x por la derivada de x respecto al tiempo, que es x punto. Entonces, esto fue lo que se aplicó para obtener esto. Y por eso dice, nótese que tal cosa. Por lo tanto, como esta derivada es 0, entonces lo que está entre paréntesis es constante. Y esa constante la denotamos con la E, que ya ustedes saben que es la energía mecánica. Y hemos obtenido aquí lo que se llama el teorema de conservación de la energía mecánica, que es este término que se le llama la energía cinética más la energía potencial igual a una constante. ¿Sí? Entonces vean que de la segunda ley de Newton, hemos obtenido, al integrar esta ecuación una vez, hemos obtenido una constante de movimiento que se le llama la energía, que está dada por esto. La aplicación de la conservación de la energía suelen cometer errores los alumnos, no lo aplican bien. Lo que significa esto es que vean, en el movimiento de esta partícula que estoy describiendo con la coordenada x y con la velocidad, estas cantidades, x punto y b de x, son cantidades variables que están variando, porque la partícula se está moviendo, cambia la velocidad, cambia esta función. Pero lo importante es que esta cantidad más esta otra cantidad que están variando en el tiempo, pues resulta que aunque están variando cada una por su lado, la suma de esas dos cantidades es constante. Y le llamamos E. ¿Cómo se determina esta constante? Pues me tienen que decir, oiga, si me están preguntando cómo se mueve esta partícula en una dimensión, etcétera, y para contestar esto tengo que decir en función del tiempo en dónde está y qué velocidad tiene, pues la primera pregunta que tengo que hacer, oye, pues sí lo resuelvo, pero dime primero en dónde estaba tu partícula y cómo se estaba moviendo para que te diga yo, después de que se aplique esta fuerza, en dónde va a estar y cómo se va a estar moviendo. Entonces, en pocas palabras, dame las condiciones iniciales. Si me dan las condiciones iniciales, entonces yo puedo determinar la constante. Porque como esta constante es constante en todo el tiempo, en particular, debe de cumplirse en el tiempo inicial. Y es como puedo conocer esta constante. Y ya la pongo ahí. Ya sabiendo esa constante y variando estos, pues bueno, ya puedo conocer cualquiera de estas. Aquí viene aquí adelante. En cualquier tiempo. La existencia de estas constantes de movimiento es importantísima, es fundamental en el estudio del movimiento y en la solución de los problemas. El que se encuentre en constantes de movimiento es lo que me permite resolver los problemas físicos del movimiento. ¿Sí? Y el que no conozca yo suficientes constantes de movimiento es lo que ocasiona que no pueda yo resolver la mayor parte de los problemas que se encuentran en la física. Bueno, otra manera de decir que exista una función b de x tal que se cumpla esto que está aquí, que si recuerdan esto es el gradiente, ¿no? En una dimensión. Es el gradiente se dice que la fuerza se escribe como menos el gradiente de una función b de x. ¿Saben? De análisis vectorial. Aunque aquí se convierte en la derivada respecto a x de b de x, porque el gradiente lo pone nomás de manera vectorial.
Pero esto que está aquí, es equivalente a decir también que la b de x se puede escribir como menos la integral de f de x de x. Este menos que aparece aquí, que también aparece acá, es por el solo hecho de que queremos que en el teorema de conservación de la energía me aparezca aquí un signo más. Ese menos, cambiar esto, se vuelve más. Esa es la única razón de que se ponga el menos, para que se conserve la suma de cantidades y no la resta. Entonces, el que exista el gradiente, el que la fuerza se escriba como un gradiente, es equivalente a decir que esta integral de la f de x me da como resultado una función que depende de x, la misma de allá arriba. Bueno. Entonces, ya llegué a esta ecuación. ¿Sí? Vean que esta ecuación ya es un resultado importante, porque de la ecuación de la conservación de la energía, yo puedo despejar la x punto de esta expresión. La x punto es la velocidad. Y despejándola, voy a obtener la velocidad en función de la posición que está dada aquí por el potencial. Y de las condiciones iniciales que me hayan dado como resultado la constante E. Entonces ya tengo un conocimiento sobre el movimiento de la partícula. Ya tengo la velocidad como función de la posición. Aunque más interesante es conocer la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Eso es conocer el estado de movimiento. Y entonces eso lo hago pues ya teniendo aquí que la velocidad es, aquí si lo despejan rápidamente quedaría 2 entre m por e menos b de x. Y si sacamos la raíz, pues es la raíz cuadrada de eso. Y si lo integramos respecto al tiempo separando variables, me queda esta expresión que está aquí, que la integral de dt, le pongo aquí igual a t, estoy suponiendo que el tiempo inicial es 0, que no se pierde generalidad haciendo esa suposición, y del lado derecho, cuando ya se separaron las variables, me queda la integral de dx entre esta raíz. Aquí es donde se dice que ya hemos resuelto el problema mediante integrales. Antiguamente le llamaban a esto cuadraturas, pero eso es muy viejo. Ni siquiera yo, en mi época, estoy más viejo lo de cuadraturas. Tiene su razón de ser el nombre, pero vamos a dejarlo en integrales. O sea, aquí ya está. Tiene usted la b de x, recuerden que la b de x está a la fuerza, que está dada acá, o de la otra manera. En pocas palabras, si usted, dada la fuerza, usted hace esta integral. Cuando resuelve esta integral, les va a quedar la posición x en función del tiempo. Ya tienen resuelto el problema. Una vez que hacen la integral, x, lo hacemos después un ejemplo, x en función del tiempo. Y la velocidad, eso ya está fácil, porque ya tienen una ecuación algebraica, derivan la posición respecto al tiempo y obtienen la velocidad en función del tiempo. Y la aceleración esa ya la tienen desde antes. La aceleración ya está dada aquí por la f de x entre m, ¿no? Y ya se tiene resuelto el problema. Así es como resolver, es el procedimiento para resolver los problemas del movimiento cuando lo que me dan como información es la fuerza y quiero conocer el movimiento. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Sí, dime. Bueno, mencionaba que el conocer las constantes de movimiento era muy importante. Sí. Mi pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿qué se puede hacer con las constantes una vez que ya se conoce? Pues lo que acabas de ver aquí. Ya conocemos aquí la velocidad en función de la posición, por ejemplo. Ajá. Y la existencia de esta constante física de la energía es una cuestión física. Existen cosas que se conservan en el movimiento. Ah, ok. La partícula se mueve, sujeta a una fuerza, pero resulta que la acción de esa fuerza sobre esa partícula es tal
que hay algunas cantidades que se conservan. Eso es muy importante. Es, digamos, podría ser medio sorprendente. Hoy se está moviendo la partícula, cambiando su posición, cambiando su velocidad. Ah, sí, pero eso no puede ser así arbitrariamente. Estas cantidades deben de conservarse. Y esa existencia de esas constantes de movimiento, lo vuelvo a repetir, me permiten resolver el problema matemático de resolver esa ecuación. Es tan importante, nosotros vamos a ver aquí el problema de los dos cuerpos, o sea, dos cuerpos que interactúan mediante una fuerza. En particular vamos a ver la ley de la gravitación. Pero si ustedes consideran tres cuerpos, es famosísimo el problema de tres cuerpos. O sea, ¿qué es el problema de tres cuerpos? Tres cuerpos que están interactuando entre sí. Ese problema lo plantea, es famosísimo. Es famoso porque no se puede resolver. No se puede resolver de manera analítica. No se puede dar la posición y velocidad en función del tiempo mediante ecuaciones conocidas. No hay manera de hacerlo. Y la imposibilidad es debido a que no hay suficientes constantes de movimiento para resolver las ecuaciones, constantes físicas. Solamente se resuelven en casos particulares. Les recomiendo un libro que salió en una colección que salió en los puestos de periódicos que se llamaba, es que salieron unos eran grandes matemáticos, unos libros negros de la National Geographic que vendían en los puestos de periódicos, el de Poincaré, muy interesante. Yo he leído varios de ellos. El de Poincaré, hay una parte donde habla del problema de los tres cuerpos, que lo puso a concurso un rey y ahí lo resolvió, medio resolvió Poincaré, se equivocó, una historia interesante. Esos libros los vendían en los puestos de periódicos, pero después yo no descubrí, me dijo un amigo, que por ahí en la calle de Donceles, sí, en Donceles, pero no en las librerías de viejo, en un local que estaba cerca de Palma, los vendían a 50 pesos. Pues ahí fui a comprarme los más que pude. Después cancelaron ese local y se fueron a un local que estaba en la calle de Morelos y me parece que Morelos y Bucareli, por ahí, por donde está el Café La Habana. Llegó la pandemia y ya no supe nada, y que ahí estaban y los daban baratos. Y hay libros muy bonitos, ojalá todavía hubiera por ahí. Bueno, Poincaré trató de resolver el problema de los tres cuerpos y vio que eso no se puede resolver de esa manera. Después les platico sobre eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Vean, la ecuación 18, esta que está acá, muestra que donde e menos b de x es igual a 0, pues ahí hay algo raro, ¿no? Porque esto se indetermina, ¿verdad? Se debe esperar algo especial, pues el integrando ahí es singular. Algo pasa aquí que hay que explicar. Para explicarlo, no me voy a dedicar aquí la integral. Voy a considerar el teorema de conservación, que está aquí arriba. En este teorema de conservación vamos a despejar la velocidad o la energía cinética, que sea, no importa. Lo despejamos. Y eso me da esto que está aquí. Aquí está ya despejado, está al cuadrado. Lo dejamos al cuadrado. Pues ven aquí. Como el lado izquierdo es un cuadrado, entonces eso debe ser positivo. Y por lo tanto, lo del lado derecho debe de ser positivo. ¿Qué significa físicamente que esto sea positivo? Pues que la velocidad debe de ser real. ¿Sí? Debe ser real. Entonces, para que la velocidad sea real, o sea, para que el movimiento exista, necesariamente el lado derecho debe ser positivo. Y para que el lado derecho sea positivo, pues se debe de cumplir que la E, que la energía, debe ser mayor o igual que B de X, el potencial.
Supongan ustedes que tengo una fuerza, que me dieron una fuerza que depende de X, calculo su potencial mediante la integral, que por aquí como está acá, lo calculo, y ya que tengo el potencial, lo grafico B de X en función de X. Y supongan ustedes que al graficarlo me da esta curva que está aquí. Esa es la gráfica de la velocidad contra la posición. Salió eso. Después vemos casos más conocidos. Bueno, ¿qué información se puede sacar de aquí? Podemos tener información cualitativa del movimiento sin necesidad de resolver la ecuación. Vean que simplemente con haber integrado una vez y haber obtenido una constante de movimiento, podemos saber algo del movimiento, aunque sea de manera cualitativa. Eso, ¿y cómo se hace? Eso está descrito aquí en estos renglones. Lo voy a leer. Ahí está. Entonces, vean, en esta gráfica del potencial contra la posición, la energía mecánica, al ser una constante de movimiento, pues tiene el mismo valor para todo tiempo, para toda posición, tiene el mismo valor. Y por lo tanto su gráfica debe ser una recta horizontal. ¿Sí? Porque, ¿cuánto vale esa E? Pues bueno, para que sepa yo cuánto vale esa E, pues me voy aquí a donde se puso, acá está la E. Entonces ahí me tienen que decir, pues la partícula se estaba moviendo con una velocidad V0 y estaba en una posición tal, de tal manera que puedo calcular la V de X y ese numerito es la E. Y resultó que ese numerito me salió positivo. Bueno, entonces ese numerito es el que está graficado acá. Ahí está graficado. Y me da una recta porque es una constante. Una recta. Nada más, bueno, ahora, ¿en dónde puede estar la partícula y en dónde no? Bueno, pues estas X, que son las posiciones de la partícula, las posiciones en donde puede estar la partícula deben de cumplir esta desigualdad. Esta desigualdad. Entonces, fíjense, por ejemplo, en X1 corresponde aquí a donde se cruzan la recta y el potencial, la recta de la energía y el potencial. X2, este puntito de acá, y X3, este puntito de acá. Por lo tanto, X1, X2, X3 es donde el potencial y la energía mecánica son iguales. Por lo tanto, es donde estas cosas son iguales. Es el signo igual que está aquí abajo. Si son iguales, entonces quiere decir que esto es cero, que X punto al cuadrado es cero y que por lo tanto la velocidad es cero. Entonces, en estos puntitos, la partícula está en reposo. Está en reposo. ¿Sí? Pues ya tengo ahí algo, ya sé algo sobre el movimiento. Bueno, en estos puntitos, ahí no se mueve. En ese instante está en reposo. Bueno, ¿qué pasa para los otros tiempos? Bueno, aquí me doy cuenta que de X1 hacia la izquierda, el potencial está por arriba de la energía. ¿Sí? Para estas X, el potencial es más grande que la energía. Pero eso lo prohíbe esta desigualdad. Dice, la energía siempre debe ser mayor que el potencial. Por lo tanto, de X1 a 0, la partícula no puede existir. ¿Sí? No puede existir, porque lo invalida esto que está acá. Lo mismo pasa entre X2 y X3, ¿no? Entre X2 y X3, el potencial está por arriba de la energía. Aquí no puede estar la partícula. Por lo tanto, la partícula va a estar localizada solamente entre X1 y X2, porque aquí la energía E es mayor que el potencial. Lo mismo de X3 a la derecha. Ahí también la partícula sí puede existir, porque la energía es más grande que el potencial. ¿Sí? Todavía más, vean que si la partícula estuviera aquí
en un puntito acá, espero que lo estén viendo ahí donde les estoy señalando. Si estuviera en este puntito, aquí, por ejemplo, aquí tienen una energía positiva, es el valor de E, y aquí tienen el valor de la energía potencial. Por lo tanto, como la energía es la suma de la potencial más la cinética, entonces en un puntito por acá, esta parte correspondería a la energía potencial y tendrían una partecita de energía cinética. Entonces la partícula se está moviendo con una velocidad que sería 2 entre m por la raíz de 2 entre m por la x punto, o sea, sería la energía cinética correspondiente a este pedacito. Además sabemos que la pendiente de la recta de la curva b de x me da la fuerza, pero con un signo negativo. Aquí la pendiente es negativa, b de x, ¿no? Porque viene para acá. La pendiente para un puntito de por acá, viene por acá. Pero como está el signo menos de f igual a menos la derivada de b respecto de x, se vuelve positivo y por lo tanto tiene una fuerza que hace que la partícula se acelere para acá, se mueva para acá, aumentando su velocidad. No pasa lo mismo de este lado de la curva, donde aquí al revés la está jalando, porque la fuerza es menos f menos la derivada de b respecto de x. Se vuelve negativa la fuerza, entonces lo jala. Entonces la partícula en esta partecita de aquí, entre x1 y x2, va a estar oscilando entre estos dos puntos. Aquí está en reposo, se va para allá, aumenta, y luego aquí empieza a disminuir hasta que llega al reposo. Y después la misma fuerza lo jala otra vez para acá. Aquí donde la energía está aquí en el mínimo del potencial. Perdón, cuando la partícula pase por acá, entonces vean que tiene energía cinética, se está moviendo, o sea, aquí no es que esté aquí en reposo, simplemente que cambia de dirección su movimiento. Déjenme ver si veo el oscilador armónico. Aquí viene, acá, y aquí la empieza, si viene por acá, de aquí para acá, aquí la empieza a acelerar, hasta que llega a un mínimo y después la empieza a frenar hasta que otra vez la detiene y después la vuelve a jalar, etc. Aquí también, aquí pues se va infinito porque aquí le empieza a aumentar su velocidad, pero así como está la gráfica, pues ya se continúa moviéndose para allá hasta que termine. Eso que está ahí está explicado en este párrafo. Lo leen y ahí lo repasan, ¿sí? Bueno. Les dejo, por favor, ya les voy a mandar el apunte completo. Lean, por favor, se los dejo a ustedes. Tienen que hacer su parte, porque quiero contestar a preguntas que tengan de los problemas, porque ya les dejé la otra lista de lanzamiento de proyectiles. Entonces, por favor, lean esto de la invariancia. Estamos en mecánica clásica, entonces son las transformaciones de Galileo. Ya los de Moderna ya les van a enseñar lo de Lorentz. Entonces es una hojita nada más que les dejo. Ustedes leen por favor esa parte y sí quisiera atender a dudas que tengan, a preguntas que tengan de los problemas, porque es muy importante que empiecen a tratar de resolverlos. ¿Alguna pregunta de esto si no pasamos a los problemas? ¿No hay preguntas? Entonces esto se los voy a volver a enviar ya todo el apunte completo de leyes de Newton. ¿Sí? Cuando termine la clase se los envío. Bueno, si no hay preguntas de esto, ¿tienen alguna pregunta de los problemas? ¿Sí tienen? A ver, díganme. Yo tengo una pregunta en el ejercicio 3, profe. El del planeta. Digo, el de la sombra de la luna. Ajá, déjame buscarlo. Ah, ya. Creo que no lo puse.
Déjame buscar. ¿Se está viendo ahí? ¿Sí se ve? Sí. Sí, Del problema 3. Sí, dime la duda. Bueno, mi pregunta está en que no sé si la consideración que estoy haciendo es válida, adecuada. Dime cuál es. Bueno, no sé, bueno, le platico y ya si gusta, lo tengo escaneado de hecho, y ahí por si, para que se entendiera mejor. Pero bueno, mire, si quiere bájele poquito al dibujo, profe. ¿Dónde está el dibujo? Ándele. Entonces, el, el método que yo intenté hacer Sí, fue, tomé como sistema de referencia el centro de la Tierra, ¿no? bien, Ya conocemos el radio de la Tierra y la distancia de la Tierra a la Luna. bien. Entonces, como inicialmente están alineados el Sol, la Luna y la Tierra, eh, yo le doy un ángulo a la Luna, o sea, o sea, aparte de como que de esa horizontal donde están, y después, para un ángulo muy pequeño, cuando apenas bueno, la Luna se movió, yo tendría entendido que su sombra se proyectaría un poco más arriba, ¿no? De donde se movió la Luna. Ajá, Entonces, ahí pues yo le asigné a la Luna, le asigné un ángulo sí. y a su, ¿cómo se llama? A su sombra le asigno otro. Ujú. Entonces, pues mi duda está en que, bueno, yo usé el hecho de que como se desplaza a un ángulo muy pequeño la Luna con respecto a la Tierra, entonces yo puedo poner su coordenada en Y, por ejemplo, o sea, si usted lo acomoda el Sol, Luna, Tierra en el eje X, o sea, así horizontal, ese Ajá, pequeño desplazamiento en Y, bueno, ese arco barrido, sí. yo lo expreso como teta por la suma de las distancias, ¿no? Del radio a la Tierra más el radio a la Luna. Y Mira, para la sombra hago lo mismo, solo que bueno, a la conclusión que yo llegué es que el problema básico de este ejercicio sí. es encontrar como la relación de cuánto arco barrerá la Luna con respecto a su sombra, ¿no? O bueno, al revés, qué tanto van como desfasadas, según yo. Exactamente. Sí, Ajá. esa es la estrategia que yo también usé. Ustedes, qué es lo que saben? Saben el radio de la Tierra y el radio de la órbita de la Luna, ¿de acuerdo? Esos son los datos que tiene. Esos dos. ¿Cómo se va eh, a mover la sombra? Pues bueno, ustedes pueden calcular en un cierto tiempo, cualquiera delta t, cuánto se desplaza un punto sobre la superficie de la Tierra. O sea, lo que me acabas de decir, cuál es el arco que describe la esfera, digamos aquí el círculo, un corte que se hace ahí. Este arco, ¿cuánto se mueve cuando la Tierra cuando consideran un tiempo cualquiera, delta t? Pero ¿qué es lo que saben? Saben ustedes el periodo de revolución de la Tierra, ¿no? Ese es un dato. Se da en el enunciado, ¿no? Dan los 28 días terrestres de la Luna y saben también que la Tierra, su periodo de revolución es un día, ¿no?
y el de la Luna va a ser 28 días. Con ese dato ustedes pueden calcular la velocidad angular de rotación de la Luna, perdón, de rotación de la Tierra, y la velocidad angular de la traslación de la Luna. ¿Están de acuerdo? Sí. Suponiendo que es constante. Y ustedes se consideran un tiempo cualquiera, delta t, en el cual quieren calcular cuánto fue lo que avanzó la Tierra en un intervalo delta t con un movimiento circular uniforme, y lo comparan con lo que también en ese mismo tiempo delta t, cuánto avanza el arco circular de la órbita de la Luna. ¿Sí? Entonces, tienen este movimiento y este otro movimiento. Lo que se va a mover la sombra, tienen que restar los dos arcos circulares. Y eso es lo que les va a dar el movimiento de la sombra. Al restar esas dos, y el tiempo que consideren ese se elimina. El delta t en el cual ustedes consideren, en las dos ecuaciones se elimina, no queda en función de eso. Ya tiene que calcular precisamente eso. ¿Cuál es la diferencia de arco de un puntito sobre la superficie de la Tierra y de un punto sobre el círculo de la órbita de la Luna, sabiendo la velocidad angular de ambas cosas? Bueno, ok. Es que, bueno, yo había descartado como que esa parte, porque lo que me estaba imaginando es, bueno, o sea, en la condición inicial, o sea, la Tierra pues se sigue moviendo, ¿no? Está girando, pero la sombra, pues según yo, nada más dependía del movimiento de la Luna, ¿no? Porque como no estábamos considerando el movimiento de traslación de la Tierra, decía, pues va a seguir girando, pero la Luna pues se va a seguir proyectando, ¿no? Pero Sí. ahorita que lo menciona así, pues, La Tierra también se está moviendo. ajá, ¿Sí? Si la Tierra estuviera fija, si no tuviera este movimiento de rotación, pues entonces el movimiento de la sombra de la Luna sería la velocidad angular que tenga la Luna, dividido entre el periodo de revolución. De ella calculas la velocidad, y en cualquier tiempo tú sabes cuánto se movió la sombra de la Luna, ¿no? sí, Pero sí. en virtud de que la Tierra también está girando, pues tú nada más restas, porque van en el mismo sentido, digamos, por eso es que está puesto aquí. Que esto se mueve así y esto se mueve así. ¿Sí? El que le gana es la Luna. La Luna le gana a la Tierra. Esta se mueve más rápido que la de rotación de la Tierra. ¿Sí? Esto, yo tuve oportunidad porque hubo un eclipse fenomenal en el 91, creo que fue. Yo me enteré, hasta un tiempo antes, me acuerdo, me enteré de las noticias que iba a haber un eclipse de sol de casi 7 minutos de duración, era de los más largos de la historia. No, dije, pues eso sí va a estar importante. Recuerdo que un profesor que no está en la escuela no me lo creía. Yo, no, pues no es invento mío, lo vi por ahí. Después, él hasta lo fuimos a ver a una zona en la cual era el máximo oscuridad. Y vieran que es el fenómeno astronómico a simple vista, a ojo desnudo, más fantástico que puede observar el humano. Un eclipse de sol, total de sol, eso es lo más impresionante que puede ver. Y respecto a la sombra, yo recuerdo muy bien, yo lo vi en el estado de Puebla, me fui lo más que pude acerca de la franja de máxima oscuridad, y es impresionante. No se apaga la luz, no se pone completamente oscuro, pero sí es notorio. Salen las estrellas, los animales empiezan a querer irse a dormir. Es impresionante eso. Y entre otras cosas, la sombra se empieza a ver. Yo recuerdo muy bien que volteé hacia los volcanes y ya cuando se acercaba el punto de máxima oscuridad en el lugar donde estaba, se veía a lo lejos cómo venía la sombra, se vería así, cómo venía. No, impresionante, muchachos.
Y va a haber un eclipse de sol, creo, pero no sé si va a ser visible por acá, creo que no. Bueno, eso es lo más importante. Pero, sí, creo que sí. Me parece que su punto máximo se va a ver allá por Sinaloa y Durango, más por ahí. Sí, qué afortunados. Eso es porque los eclipses parciales, aún el eclipse anular, no es tan impresionante como el total. El total sí, y ya que está uno en el momento de máxima oscuridad, yo llevaba mi reloj, pero al segundo puede uno ver a ojo desnudo, se puede ver el sol eclipsado. Y tuvimos 7 minutos para estarlo viendo. Es impresionante observar eso. Ojalá tengan oportunidad algún día de ver un eclipse solar de sol. Es el fenómeno astronómico a ojo desnudo más impresionante que ya ustedes en Moderna les van a enseñar o ya lo saben de historia. En un eclipse solar fue donde se corroboró la teoría de la relatividad, ¿no? Hay historias, se las van a pasar en Moderna, creo, muy interesantes de todo eso. Regresando a nuestro problema y para todos, no nada más para su compañero que está preguntando, traten de resolver el problema de esa manera. Calculen el arco que se subtiende aquí, considerando que la velocidad de rotación de la Tierra sobre su eje es constante, pues pueden calculen cuál sería la longitud de arco de la Tierra, pues 2pi por el radio de la Tierra. Si eso lo dividen entre el periodo, tienen la velocidad angular, ¿no? 2pi por el radio de la Tierra, dividido entre el periodo de rotación de la Tierra, un día, tienen la velocidad angular. Y teniendo la velocidad angular que es constante, lo multiplican por un delta t, cualquiera, un delta t cualquiera, y ahí ya tienen cuánto se movió esto por delta t, en el tiempo delta t, cuánto fue esta longitud de arco. Luego lo hacen lo mismo para la Luna. No se fijen tanto en el circulito de la Luna, no es importante, está tan lejos, es un puntito. Pero entonces quieren calcular ahora en el círculo de la Luna, de la órbita de la Luna. Entonces, lo mismo que hicieron aquí, entonces toman 2pi por el radio de la órbita de la Luna, ¿no? Dividido entre su periodo, que son 28 días, pero pongan el t de la Luna. Multiplicado por delta t, tienen la otra partecita del arco que se movió. Ahora, ¿cuánto fue lo que se movió la sombra? Pues como este también está en movimiento y este está en movimiento, resto de este y les da cuánto se movió, porque como se van moviendo en el mismo sentido, pues digamos que esto lo sigue alcanzando. Restan de este y ya obtienen la velocidad, ya obtienen lo que están pidiendo, la velocidad de la sombra. No les puse el resultado, es 0.52 kilómetros sobre segundo. Luego le agrego aquí 0.52 kilómetros sobre segundo, poniendo los datos que les da el problema. Háganlo, piénsenle, muchachos, de eso se trata esto. Sí, con razón me estaba saliendo que la velocidad de su sombra era igual a la de la Luna. Pues no. No. Así está el resultado aquí, ya lo vi. 0.52 kilómetros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, tenemos tiempo, sí. ¿Alguna otra pregunta de esto? De este problema, sí. ¿La distancia que da de la Tierra a la Luna es medida desde la superficie de la Tierra o centro con centro? Centro es tan pequeño, 6.400 kilómetros contra 300 y tantos mil, ni lo tomes en cuenta. Bueno. Aquí está, mira, 3.8 por 10 a la quinta kilómetros, contra 6.4 por 10 al cubo kilómetros, pues lo puedes considerar como si fuera la misma. Sí, no lo tomes en cuenta, es muy poquito, son 2 órdenes de magnitud. Sí.
tómalo como si fuera de centro a centro. Y si no, pues quítate. ¿De acuerdo? Es muy Sí, poquito. profesor. Es muy poquito. Son 380,000 kilómetros, ¿no es esto? 380,000 kilómetros contra 6,400 kilómetros, contra 380,000. Eso es poquito. Sí, tómalo desde ese, no, eso no afecta mucho. Bien. Quería yo mostrarles otra cosa, déjenme ver qué era. No, eso es hasta que veamos los problemas. Profe, ¿Sí? una duda más en el 5. En el resultado de la aceleración, ese 1 más k cuadrada, a mí me salió con una raíz. Entonces le iba a preguntar si el resultado sí queda así, porque si no ya no sé qué. Déjame ver. Bien. Sí, suelo equivocarme a la hora que los paso ahí a Word. Es el de ahí a la cateta. Acá está. Entonces decías que la aceleración, ¿verdad? Sí, es que cuando le saco el módulo me sale una raíz abajo. No, según yo, no. Es B0 cuadrado sobre R por 1 más K cuadrada por menos R unitario más K por teta. No, yo creo que estoy bien, porque esto ya no me han dicho en otras ocasiones que esté mal. Revisa tus datos, Sí. tu procedimiento. ¿Sí? A ver, dale otro revisado. Creo que estoy bien. Bien. La siguiente clase les voy a hacer algunos ejemplos de aplicación de la segunda ley de Newton. Y vayan viendo los demás problemas porque ya les voy a mandar la lista de segunda ley de Newton y ahí vamos a hacer un examen. Entonces, no tienen por qué hacer todos los problemas, vean los que les gustan, ¿no? Y si ven que lo pueden hacer, pues ya no lo hagan. No sé, son sugerencias. Los problemas, bueno, sugerencias, pero no tanto obligadas para que me los entreguen, pero que lo sepan hacerlos, ¿no? Y he recortado el número de problemas. Ya les mandé también de tiro parabólico. ¿Cuántos son? Son nada más 4, son poquitos. Pero bien, este está facilito. Más o menos, este está un poquito más, pero no, también tiene una solución rápida. Y este es más sencillo, es del Resnick, vienen muchos libros. Entonces ya váyanlos viendo, porque después, váyanlo viendo. O sea, no se confíen. Recuerden las frases, ¿no? Por ahí están las frases. Y decía, es mezquino ser laxo en la dirección y poner plazos. Entonces, no por el hecho de que no les esté exigiendo las cosas, no lo hagan. Si no, pues voy a tener que hacer otra vez un poquito, para no tener en la conciencia esto, pues empezarles a preguntar, a ver, fulano de tal, explícame tal cosa, dime tal cosa y demás. No quiero hacer eso, pero por favor, son pocas las preguntas que hay. Bien, ¿algún otro comentario? Yo quiero comentar algo, profesor, acerca del primer problema. Bueno, sí. Lo estaba resolviendo, pero recordaba mal el concepto de cuerda. Y
que cuerda era tal cual la curva de la circunferencia y no la recta. Entonces ahí yo estaba resolviendo un problema de velocidad, de aceleración variable, y así considerando que los objetos se deslizan por la circunferencia, se tiene un problema muy parecido al del péndulo, y también se obtiene una integral que no se puede resolver que no tiene una solución como expresión algebraica. No, Entonces me pareció curioso, este es casi igual al del péndulo, simple. pero si lo hiciste por afuera o sea, por el círculo ¿no? Ajá, por el círculo. Sí, pero ahí hay un problema. ¿Quién eres? Ya me has preguntado tú. Noé. Noé, sí, Noé. No, porque recuerda que si se está moviendo con la gravedad, ¿no? Se supone que está la gravedad aquí. Sí. Pero aquí no vas a poder mantener una partícula moviéndose en todo el círculo, se va a desprender en un cierto momento, ese es otro problema. Se desprende de la superficie. Ese es otro problema que vemos en segunda ley de Newton, donde se desprende. Pero no puede seguir, la partícula no puede continuar de aquí, no sé si ven aquí la manita, no puede irse de aquí hasta acá, no se puede, se desprende antes. Y en todo caso ahí lo interesante es calcular en dónde se desprende. Es un problema que vamos a ver. Pero no, aquí va, sí se llaman cuerda en geometría, esta recta. A lo mejor yo estoy mal. Sí, la cuerda sí es la recta, yo fui el que se confundió. Y aquí están 3 cuerdas, no consideren una nomás, pues la alfa es variable. La alfa puede ser esta de aquí, es para cualquier cuerda. Recuerden que los problemas se plantean para una situación cualquiera. Entonces lo que deben de probar es, este problema está regalado, bueno, a ver rápido, Noé, dime tú ya que estás ahí, ¿cuál es la aceleración de la partícula por esta cuerda? Es G por ¿Seno de alfa? Seno de alfa. No, por el coseno de alfa. Ah, sí, cierto. Sí, es el coseno. Tracen aquí la recta que va de este puntito, lo están viendo de aquí a acá. Tracen esta recta y por geometría ese triángulo es rectángulo. ¿No? Por geometría. Y al ser rectángulo, no, pero no hasta acá, perdón. De aquí hasta acá. Bueno, profesor, hasta acá. pero aquí. De aquí para acá es rectángulo. ¿Sí? Es rectángulo acá donde precisamente estoy indicando. Entonces, este es la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí la gravedad viene para acá para abajo. La gravedad es hacia abajo. Entonces la componente pues es G coseno de alfa. Entonces es G coseno de alfa, la aceleración, parte del reposo. Entonces ya utilizan, ¿qué es lo que quieren? Pues llámenle a esto S o como le quieran llamar de A este punto. Y como va a aceleración constante, ya saben que esa S es un medio de la gravedad, G coseno de alfa, por tiempo al cuadrado, ¿no? Sí. Ya de ahí calculen el tiempo y luego la S cambia aquí de la geometría y van a ver que se les cancela el ángulo alfa. Ya no depende de alfa, entonces, como no depende de alfa, pues entonces sobre cualquier cuerda va a tardar el mismo tiempo. Ya les dije la solución. Es muy fácil, pues. Háganlo, ya. Complétenle. ¿De acuerdo? Se tarda lo mismo en ir de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí bien cerquita, de aquí para acá. Es el mismo tiempo. De aquí para acá abajo, el mismo tiempo. No depende del ángulo. Es el resultado. Se demuestra fácilmente, ya les mostré cómo, ¿no? ¿Otra pregunta? Ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Sí, ya se va a acabar muy pronto. Ya. Sí, queda menos de un minuto. Nos vemos el viernes.
Nos vemos, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.